Buenas tardes y bienvenidos a Hora Ciudad Real, el programa de actualidad cultural donde entrevistamos a fondo a ilustres personajes de toda la provincia. Nuestro invitado de hoy es escritor. Nació en Madrid por imponderables del destino, aunque vive y reside aquí en Ciudad Real. Es una de las voces más interesantes de su generación. Con su nuevo libro, Viento sobre el mar, está esta tarde aquí con nosotros a acompañarnos. Les estoy hablando, como no, de Pedro Belmonte. Pedro, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Encantado. ¿Me vas a permitir que te tutee? Lo primero de todo, habida cuenta de la amistad que nos une y de la juventud que atesora. Decía Gabriel García Márquez que el escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no puede explicar. Y yo le pregunto a Pedro, ¿por qué escribes? Escribo primero para estar a gusto conmigo mismo y para explicarme las cosas que pasan en el día a día, esas cotidianidades, y luego pues, para seguir soñando y desarrollándome. Pero yo escribo fundamentalmente para mí. Evidentemente ahora he entrado en la parte de comunicarlo y de ir sacándolo, que cuesta, tienes que dar el paso, pero se hace con agrado, se hace. Pero principalmente el motivo por el que escribes es por satisfacer un gusto personal, Sí, imagino, ¿verdad? Sí. Ese vacío que uno puede tener, pues lo va cubriendo. Esos vacíos que uno tiene, en rigor, Sí, claro que sí. Esos vacíos ya no existenciales, sino vacíos vitales, tú los llenas, los completas escribiendo, ¿verdad? Sí, además yo no me importa reconocerlo, que lo tengo, claro que sí. El año pasado, Buscadores de Señales, ahora su nuevo libro, Viento sobre el mar. Oye, Pedro, ¿vas a seguir la línea esta, el rollo este Woody Allen, que hace una peli al año? ¿Tú vas a seguir escribiendo un libro al año? ¿Vas a seguir editando un libro al año al menos? Mientras pueda, sí. En cuanto pueda. Oye, ¿cómo llevas esto de intercalar tu profesión, que no es esta, evidentemente, de momento, la de escritor, con escribir estos libros y con esta cadencia? ¿Cómo lo haces? Se hace por necesidad, porque, como he dicho, me gusta escribir y necesito escribir, y la verdad es que me aporta vida, a mí me aporta lo de escribir. Tienes que cuadrarte luego, el día tiene 24 horas, pues tú partes de 25 y algunas más que le vas echando, y a partir de ahí lo haces, sí. Pero intentarás seguir esta línea en tanto en cuanto te sea posible, ¿verdad? Sí, la idea es continuarlo, de hecho... ¿Sabes que hay muy pocos escritores que podamos hacer esto, escribir un libro al año? Sí, además... Además, compaginándolos, o sea, con la remora de compaginarlos con nuestros trabajos habituales. Sí, ¿no? Y sin vivir, digamos, económicamente de esto, sino tener otras actividades, y se agradece. Pero vamos, yo ahí me pongo el punto contrapuesto de la escritora que hizo el libro de Lo que el viento se llevó, que tardó 10 años. Ganó el premio Pulitzer, pero estuvo 10 años escribiendo el libro. Yo no, yo llevo un ritmo que puedo escribir 2 o 3 libros al año. Una de las grandes novelas de toda la historia del mundo, para mí la mejor novela de todas, por encima del Quijote, incluso es Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y tardó 19 años en escribirla. Y son 80 páginas, no son más de 80, sí. De 80 páginas, y tardó más de casi 20 años en escribirla. Con lo cual, a veces merece la pena esperar. Si vas a escribir una obra maestra, no, sí. Merece la pena esperar, aunque por contra, también puedes llevar el rollo García Márquez, como hemos dicho al principio, de escribir un montón de libros y que sean todos buenos, como es tu caso, ¿no? Sí, bueno, se agradece. Bueno, Pedro, vamos a hablar de tu novela, de Viento sobre el mar, que es continuación de Buscadores de Señales. Sí, en parte sí es continuación, sí. Repites personajes... Se apoya en ese libro, pero se puede leer diferente. Eso es a lo que iba. Yo puedo leer, es decir, ahora mismo yo puedo comprar Viento sobre el mar y leerlo de forma independiente sin haber leído antes Buscadores de Señales. Por supuesto, está preparado así, y simplemente con poder leer la sinopsis o no saber nada, enseguida te coges los personajes que tiene. El apoyo viene de atrás por 2 personajes principales, pero a partir de ahí sigue siendo un realismo social, te retrotrae una época, hace un par de años aproximadamente, desde la Pascua del 2015 hacia avanzado el verano, pero es una novela contemporánea que no se queda atrás en ese sentido, y puedes perfectamente coger el hilo enseguida, incluso leerla simplemente por capítulo, no tienes por qué leer el libro entero. Es que eso es una cosa que te quería reseñar. Me he dado cuenta que son como pequeños cuentos, ¿no? Como pequeños relatos, ¿no? Los bandoleros, la secretaria, la otra, ¿no? Sí, además en este libro lo estructuré así, inclusive que como la prosa se apoya en poesía,
que cada relatillo o cada capítulo tenga su propia, si procede, tenga su poema. Que su poema es como una especie de... Vamos a hablar luego de lo de los poemas, que es algo que a mí me ha llamado la atención. Por favor, continúa. Iba a decir el tema de los poemas, que se apoyan, lo que hago es un poco apoyar esa prosa desnudándola un poco, soltando ahí esas 4 o 5 líneas, o 15 a lo sumo, que te hagan un resumen, y tú digas de... Bueno, Pedro, ¿qué historia querías contar con Viento sobre el mar? Cuéntanos, en rigor. ¿Qué quieres contarnos con esto? ¿Qué querías decir? Son 2 historias paralelas. Por un lado, la de una persona que ha tenido una infancia aparentemente feliz, agradable. ¿Qué es este personaje? Que se llama Silvia. Que es Silvia, que además ya aparece en Buscadores de Señales, es una de las protagonistas, y vuelve a aparecer en Viento sobre el mar. Efectivamente, que viene de una familia de panaderos, que viene de una situación de un pueblecito de Cádiz, que se apoya en Madrid y empieza a desarrollar sus negocios, o por lo menos atisba. Ella se va abriendo camino. Pero va descubriendo al paso pues, que a lo mejor su familia, su vida, ese padre, esa madre, no son realmente todo lo que ella imaginaba. Y eso lo va contraponiendo en su día a día. ¿Qué sucede? Bueno, pues se trata sin ningún tipo de problema el tema de la violencia de género. Empieza a tratarse de ese modo. ¿Cómo lo va viendo una hija? Te queda siempre la duda de si eso no es, porque son ya percepciones de la hija, de la madre, del padre, del hermano, de la cuñada. Y luego hay otra historia paralela, la historia paralela que puede ser el narrador, y ese narrador que a lo mejor aparentemente no ha tenido una vida o una infancia todo lo agradable que pudiera, al ver cómo suceden otra serie de cosas, que viene siendo la progresión de la vida a la muerte, a la decadencia, en esta cotidianidad donde tenemos la situación de la hipocresía o los trabajos o la felicidad aparente, pues se encuentra esos pequeños momentitos de paz. Ya van un poquito más avanzado al libro, tampoco quiero descubrir mucho, y donde uno entra pues en lo que es llega a trabajar un poco también qué es lo que merece la pena, incluso llega a plantearse pues qué es lo que puede suceder a su padre y realmente... ¿Qué consecuencias puede haber, no? Sí, luego cómo tiene que aceptar las cosas que no vienen ya marcadas. Pero sin siquiera haber sucedido a veces, ¿verdad? Efectivamente. Solamente imaginando qué es lo que puede pasar, o solamente aventurando incluso, ¿no? Sí. Qué es lo que puede pasar, pero no vamos a descubrir, no vamos a contarle. No. Pero como sigamos hablando, al final le contamos la novela y no es lo que pretendemos ni lo que queremos. Voy a preguntarle a Pedro por los personajes de esta novela, que ya los hemos hablado un poco. ¿Qué los diferencia desde el punto de vista, no del lector, sino del narrador, del escritor, de ti, de tu libro anterior? ¿Cuáles son las diferencias principales con respecto a los personajes y desde un punto de vista del escritor? Como es tu caso, quiero decir. Porque yo sí veo, yo como lector sí veo las diferencias, ¿no? Sí las veo. Pero tú como escritor sí las habrás intentado reseñar o apuntalar de una u de otra forma, que es a lo que me refiero, Pedro. Sí, he buscado esa estructura, que la estructura sea más madura, que el personaje esté más trabajado, ya no solo desde el punto de vista estético, sino el pensamiento del personaje y el día a día del personaje. Si un personaje va a tener una reunión, por ejemplo, una reunión de trabajo, esa reunión de trabajo tú la tienes que localizar. Te trabajas mucho mejor los paisajes, la zona y sobre todo el sentimiento que expresas, que al final es lo que tú quieres transmitir. Ese sentimiento te tiene que conducir a otro, una subtrama que tiene que ir enlazada. Eso yo evidentemente lo he ido trabajando más. Cuando tú estás escribiendo día a día y llega un momento en que te paras y lo analizas, pues te das cuenta de tus propios errores y dices, bueno, o a lo mejor me he pasado o tampoco quieren masticar mucho la novela, pero al final, bueno, lo vas trabajando. Yo sí noto una pequeña evolución, por lo menos, pequeña. Yo desde un punto de vista del lector, lo que me he dado tiempo a leer, porque en rigor no me he dado tiempo a leerlo por completo, pero sí gran parte del libro, o al menos la mitad, sí me he dado cuenta que hay una evolución. También me he dado cuenta de que eres más maduro a la hora de escribir, pero sí me he dado cuenta, que es lo que se da cuenta el lector, de que los personajes son más maduros, más complejos, quizá, por llamarlo de alguna forma. O su forma de pensar quizás sea un poco más compleja. Sí, pero no hay que te interrumpa. También es que la historia, un par de historias que llevan trasfondo también son más duras. A eso es algo que quería y evidentemente tienes que tratarlo de otro modo. Si tú empiezas a tratar un tema de violencia de género, de maltrato, tienes que tener mucho cuidado a la hora de expresarlo. ¿Has querido pretender contar has pretendido contar con esa carga emocional desde el principio? ¿Contabas con eso desde el principio de querer expresar todo eso? Cada libro... Prefiero porque hay pasajes muy duros, o relativamente duros, tal y como tú dices, pero tú ya pensabas hacer eso desde el principio o ha sido algo que ha surgido mientras tanto. Yo en cada libro intento diferenciarlo de uno del otro, aunque se puedan. En este caso hay una serie de libros que se apoyan en unos personajes, pero cada libro tiene su intrahistoria y en este caso estaba claro
que había dos temas fundamentales que quería tratar. Quería tratar eso y quería tratar, por ejemplo, qué haces cuando una persona se pone mala. Mala y no depende de ti, ni posiblemente de ella. Entonces, ¿cómo trabajas eso? Y enfocarlo desde el punto de vista de hijo a padre, madre, es decir, la situación en la que tú no vas a decidir, ni esa persona, incluso ya por su situación, va a decidir. Claro, porque son situaciones vinculantes también, porque como dependes del padre, tienes al padre, tienes a la madre, hay unos lazos que, bueno, pues que quizás se sobreponen o están por encima de otras cosas. Sí, sobre todo porque además el descendiente tiene que hacer su vida. Por eso es la contraposición de la vida a la muerte. Tú no puedes ceñirte a ese oscurantismo al final. Pero es que en rigor la muerte es el agente de cambio de la vida. Retira lo viejo para dar paso a lo nuevo. Es que es algo que dijo Steve Jobs en un discurso una vez. Sí. No es mío, desgraciadamente no es mía esa frase. Y hay un pequeño detallito, por ejemplo, me estoy acordando ahora, enfocando la vida, va bastante avanzado el libro, como un personaje, en este caso Silvia, cómo llega un momento en que se encuentra con una niña relativamente pequeña en una silla de ruedas. Ese efecto... Y eso le hace a ella replantearse... Efectivamente. Ese efecto, tú dices, te hace ya dudar de todo, tú ya no sabes. En cierto modo es una duda de decir, ¿qué hago? Si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, dejo que las cosas sucedan como están sucediendo, ¿me hago el tonto, no me hago el tonto? Es que eso sucede también, Pedro, en las relaciones. Cuando en una relación se empieza a hablar de la misma relación, se convierte en una metarrelación, o sea, va más allá. Entonces ya entras en terrenos que se te escapan un poco. Pero me ha gustado el trato distinto o la forma de pensar diferente de Silvia del primer libro al segundo libro, porque en rigor los que hayan leído el primer libro notarán que sí hay un cambio en la evolución y es mucho más maduro como escritor, también es cierto, y también hay que ponerlo sobre la mesa, Pedro, porque tú también te habrás dado cuenta de que has madurado como escritor. No queremos decir, ni queremos menoscabar, ni menospreciar libros o textos anteriores como buscadores de señales, pero yo sí me he dado cuenta de que has madurado. Cuando digo madurar, digo mejorar. Has mejorado muchísimo como escritor. Yo la diferencia ha sido grande, ¿eh? Quiero decir, partiendo de la base de que este es un buen libro, pero me ha gustado mucho lo que he leído sobre Vidrio sobre el mar. De hecho, no te lo vas a llevar, me lo voy a llevar yo para continuar leyéndolo. ¿Tú eres consciente de tu cambio, sí, de tu progresión? Además, en este libro he hecho algo que antes no hice, es decir, consulté a profesionales, a otro nivel consulté para que vieran si era preciso hacer algún tipo de corrección, si quería conocer informes de lectura, ya no solo de las críticas de la gente, porque yo con buscadores lo que tengo es lo que la gente me ha llegado, incluso profesionales, pero yo buscaba antes de nada una opinión profesional, sin haberlo tocado, porque también he de decir que el libro, yo sigo ahí digamos, no se ha corregido como tal, no hay una corrección profesional. El libro es lo que se escribió en su momento y luego se ha quedado ahí, no se ha tocado. A partir de ahí... Eso es decir mucho, desde un punto de vista del escritor, que no se haya tocado, digo. Sí, bueno, he tenido que... Lo hablábamos off the record, fuera de cámara, ¿no? Sí, he Antes, tenido que... Por eso digo, he tenido que renunciar también a muchas cosas, pero yo intento partir de una base, es decir, nada se borra, nada se esconde, nada se corrige. ¿Por qué? Porque la historia es la que es. Y el corregirlo, digamos, a lo mejor ya estás contando otra historia. Si yo me pongo a cambiar, por ejemplo, qué es lo que le sucedía a Silvia o al narrador, estoy contando otro libro. Evidentemente, cuando se lo dices a una editorial, bueno, la editorial tiene su línea de editorial y su línea de negocio. Digo, bueno, pues que a lo mejor es que a usted le interesa otro libro después. Hemos hablado de cómo han cambiado los libros de Pedro Belmonte, por lo menos cómo ha cambiado de Buscadores de señales a Viento sobre el mar. Pero yo quiero hacerte la otra pregunta. En vez de cómo han cambiado tus libros, que ya hemos hablado de eso, ¿cómo ha cambiado Pedro Belmonte? ¿En qué ha cambiado Pedro Belmonte? Desde que empezó a escribir Buscadores de señales hasta que acabó Viento sobre el mar. Desde este principio hasta este final. ¿En qué ha cambiado el escritor? Como persona, me refiero, pero... Sí, pues la persona tuvo que aceptar situaciones que él no podía dominar, por ejemplo, evidentemente. Y eso... Que es algo, me lo van a permitir, es algo jodido. Sí, claro que sí. Además, tú te crees y tú te crees que eres capaz de todo y cuando te llaman para contarte ciertas situaciones, pues bueno, tú dices, vale, las afrontas, pero eso que pasen 6 meses, que pase un año, que pasen 2 años... es un periodo que cuando ya tienes una edad, tú dices, bueno, parece que no, pero se nota. Sí, se nota muchísimo, se nota una barbaridad. Se nota mucho. Pero ¿te gusta alternar, lo hablábamos antes, o intercalar en tus textos poemas de tanto en tanto? Sucedió en el anterior libro, y sucede también en este. ¿Tiene alma de poeta Pedro Belmonte? No quiero definirme con ningún género literario, porque no me considero, creo que decir poeta, no creo que tengo la formación suficiente como para serlo. No, pero bueno, si la poesía no es más que algo que te conmueve, igual con cuadro, es decir, desde mi punto de vista, pero yo me pregunto, ¿tienes ese algo, esa cosa en las entrañas de la poesía? Ya que intercalas o que intentas, yo no sé si buscas,
Yo no sé si la buscas como recurso estilístico a la hora de escribir o si de verdad necesitas escribir esa poesía. No, querías expresividad. En este libro querías expresividad, quería darle ese toque. Vale, pero me entiendes, me entiendes, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, pero porque yo también lo necesitaba, me salía, quería ese resumen. Además, necesitaba darle cierto peso a esas historias de dureza. Con la poesía te permite contarlas de otro modo. Sí, se consigue. Se le da una capita de otro tipo, con otro tipo de lustre. Sí. Es otra historia, aunque siga la misma línea, ¿no? Sí, aquí la mayoría de poesías son mías, meto también de algunos autores bastante buenos, Blas de Otero, William Blake, Yeats, que son unos poemas excepcionales que te vienen de maravilla sobre un tema muy trascendentales, temas de amor, temas de muerte, que te apoyas en ellos, pero también el ir elaborando tu propia poesía te da otra visión que creo que es muy agradable a veces. Y hablas de Blas de Otero, de Yeats, pero ¿cuáles son los referentes que vertebran tu estilo? Dicho de otra forma, ¿cuáles son tus influencias? Pues para este libro, por ejemplo, combiné una serie de lecturas que se dicen ahí, incluso uno de los personajes lo lee, por ejemplo, se lee Fortunata y Jacinta, se lee a La Dama de las Camelias, se lee a Machado, se lee a Francisco de Quevedo. Son, creo que, referencias muy válidas para ese libro. Tenemos otras muchas, por ejemplo, Los Miserables, no se cita, Víctor Hugo, pero Los Miserables de Víctor Hugo está ahí. Está ahí, incluso llegué a leer cuestiones de, por ejemplo, nos sonará de Humberto Eco El nombre de la rosa. Sí, hombre. No se cita, pero yo me gustó leerle y saber un poco qué le ocurría a Guillermo de Baskerville en algunos pasajes. Pedro, llevamos ya 20 minutos con esto, ¿lo sabías? Pues te aseguro que es como si llevase menos de un minuto. Oye, vamos a cambiar ya de tema. Hemos hablado sobre el mar, sobre los personajes. ¿Dónde podemos comprar esto? Un poquito de promoción. La promoción, el espacio que a todos nuestros invitados les gusta. ¿Dónde podemos adquirir Viento sobre el mar? Este libro se puede adquirir en cualquier librería, porque ahora mismo está la distribuidora lo distribuye en cualquier librería. Y por internet también. Yo tengo una página web, pero si no, poniendo el título... ¿Qué es pebeltor.com. Sí. Que no es más que un acrónimo de Pedro Belmonte Tortosa, efectivamente, que es tu nombre y tu apellido. Pebeltor, con B, Pedro Belmonte Tortosa. Pedro, trasnochar o madrugar. Tengo que hacer las dos cosas por obligación. Como escritor trasnocho, para vivir madrugo. Sí. Pedro, ¿algo más que quieras añadir, que quieras reseñar? ¿Algo más que quieras contarles a los miles de televidentes que nos ven? Para mí es un placer escribir y yo acepto todo tipo de críticas. Sí. De verdad que es una satisfacción. Tuve que dar un paso importante en el empezar a poner libros en el mercado o de cara a la gente, no por vender, sino por dar ese paso. Y ahora la sensación que tengo en ese sentido es agradable. También tienes una presión, sobre todo de tu entorno más cercano, que muchas veces, claro, como ellos a veces son protagonistas indiscretos de esta situación, pues se ven un poco raros. Sí. Y son situaciones raras. Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te deseo el mayor de los éxitos con Viento sobre el mar. Te espero aquí el año que viene, evidentemente, con el siguiente libro. Vamos, el año que viene, aquí en unos meses estará por aquí de nuevo Pedro Belmonte Tortosa. Un escritor que yo de verdad, y miren que yo recomiendo a pocos escritores, que yo les recomiendo por alejarse de los cánones habituales, por ser una voz nueva y fresca, y por leer escritores de aquí, de Ciudad Real. Vamos a estar leyendo a escritores de otros sitios, como tenemos aquí escritores fantásticos y maravillosos, como el caso de nuestro amigo Pedro Belmonte. Pedro, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, de verdad. Habida cuenta de lo ocupado que estás entre la escritura y el resto de trabajos. A ustedes les recuerdo que pasado mañana, viernes, día 17 de noviembre, a las 9 de la noche, aquí en el Teatro Quijano de Ciudad Real, 14ª gala de los premios IMAX Televisión. Todavía están a tiempo de retirar sus entradas, aunque no lo sé, sí, están a tiempo. Hay pocas, me dicen por aquí que hay pocas, pero hay todavía. Para verlos el viernes aquí a las 9 de la noche. Va a estar hasta arriba, vamos a tener invitados de la talla del Sevilla, de Juan Muñoz, de Rocío Aguilar, que ganó la Voz Kids, y muchas más cosas. Y además voy a estar yo por allí, no se lo pierdan. Y lo que siempre les digo, los espero aquí la semana que viene, y por favor, lean a escritores como Pedro Belmonte, de aquí de Ciudad Real, que merece la pena. Se lo digo yo, un verdadero placer haber estado con todos ustedes. No se muevan, que vengo enseguida.